La primera vez que escuché el llanto fue dentro de mi propio celular. Y eso fue lo que más me alteró. No estaba reproduciendo ningún audio. No tenía audífonos puestos y la pantalla estaba apagada. Aún así, desde la bocina salió ese quejido largo, húmedo, como de alguien que ya no tenía fuerzas ni para gritar. Eran las 3:20 de la madrugada y yo estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia, matando el tiempo antes de entrar a mi turno. Pensé que era una broma, alguna notificación rara, pero cuando revisé el teléfono no había nada. El sonido se cortó de golpe. Silencio total. Me quedé con el corazón acelerado y una sensación incómoda en el estómago. Me reí solo, nervioso, y repetí lo que siempre dicen: es la Llorona. Lo dije como chiste, aunque por dentro no me dio risa. Trabajo como repartidor nocturno desde hace años. Farmacias, minisupers, encargos urgentes. La noche ya no me asusta, o eso creía. Esa madrugada tenía que llevar un pedido a una colonia vieja, de esas que están pegadas a un canal de aguas negras que cruza la ciudad. Lugar común, cotidiano, pero con mala fama. Siempre hay historias. Siempre hay alguien que dice haber visto o escuchado algo. Conforme manejaba, el ambiente se sentía pesado. No había viento, pero los árboles se movían. El canal reflejaba las luces amarillas como una cicatriz larga. Cuando bajé del coche para buscar la dirección exacta, el llanto volvió. Esta vez no venía del teléfono. Venía de algún punto frente a mí, entre las casas y el canal. No era un grito exagerado. Era un llanto constante, cansado, desesperante, como de alguien que lleva horas llorando sin parar. Pensé en una mujer en problemas, alguien herido, quizá drogado. Me acerqué con cuidado, usando la linterna del celular. Cada paso hacía que el sonido pareciera más cercano, pero nunca lograba ubicarlo del todo. El olor fue lo siguiente que me golpeó. Un olor agrio, a humedad, a ropa sucia y algo más metálico. Sangre vieja, aunque en ese momento no quise aceptarlo. Al llegar a una casa sin rejas, vi movimiento detrás. Una silueta agachada, de espaldas, con el cabello largo pegado al cuello. No habló, solo lloraba. Dije algo torpe, pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. El llanto se detuvo de golpe. Lentamente, esa figura se levantó. No se volteó. Caminó hacia el canal, arrastrando los pies. Cada paso dejaba una marca oscura en el suelo. Ahí entendí que no estaba bien metido en esto, que debía irme. Pero no me fui. La seguí a distancia, más por estupidez que por valentía. Cuando llegó al borde del canal, se inclinó. La luz de la linterna alcanzó a mostrarme las manos. Estaban llenas de cortes, uñas rotas, piel levantada. El llanto regresó, más fuerte, casi como un gemido animal. Entonces vi el bulto. Había algo envuelto en una cobija sucia, a medio metro del agua. No se movía. La mujer se dejó caer de rodillas y comenzó a mecerse. Ahí fue cuando entendí por qué la gente habla de la Llorona. No por fantasmas, sino por lo que la mente humana es capaz de hacer cuando se rompe. Escuché un ruido detrás de mí. Otro llanto, igual. Me giré y vi a otra mujer, y luego a otra. No eran iguales, pero todas lloraban de la misma forma. Algunas caminaban, otras estaban sentadas en la banqueta, abrazándose. No eran apariciones, eran personas, mujeres reales. Sucias, heridas, ausentes. El pánico me congeló. Una de ellas se acercó demasiado. Pude verle los ojos. No estaban vacíos,
estaban llenos de algo peor: culpa. Abrió la boca como para hablar, pero solo salió ese lamento interminable. Retrocedí, tropecé y caí cerca del canal. El agua estaba negra, espesa, y algo flotaba más adelante. No quise mirar demasiado. Corrí como nunca. Me subí al coche y arranqué sin cerrar bien la puerta. En el retrovisor vi cómo varias figuras se quedaban quietas, observándome irme, llorando al unísono. No gritando, llorando. Al día siguiente supe la verdad, o una parte. Esa zona era usada por una red de trata. Mujeres que perdieron a sus hijos, que los vieron morir ahí mismo, o que fueron obligadas a deshacerse de ellos. Algunas se quedaron, se rompieron. Nadie las ayudó, nadie quiso verlas. Renuncié ese mismo día. Desde entonces, a veces, cuando manejo de noche y dejo el celular sobre el asiento, se reproduce solo un audio. No lo puedo borrar. No aparece en ningún lado. Es un llanto largo, cansado, interminable. Ya no pienso en fantasmas cuando lo escucho. Pienso en que hay horrores mucho más reales y que siguen llorando, aunque nadie quiera escucharlos. Relato número 2. En la noche que empezó todo, yo no estaba buscando problemas, solo quería terminar mi turno y volver a casa. Eran casi las 4 de la mañana y estaba lavando el último camión en el autolavabo donde trabajaba. Un lugar común, de esos abiertos 24 horas, con luces blancas, agua corriendo y ruido constante, que se supone te hace sentir acompañado. Pero esa madrugada algo no cuadraba. Desde que llegué, sentí ese silencio raro, como cuando el ruido está, pero no se siente vivo. El agua golpeaba la lámina, las escobas giraban, pero no había música, ni carros entrando, ni perros ladrando a lo lejos. Solo yo y ese llanto. Al principio pensé que era el eco del agua. Luego pensé que venía de la calle. Era un sonido bajo, casi respetuoso, como si quien llorara no quisiera molestar. Me detuve un segundo. Apagué la máquina y ahí lo escuché claro. Un llanto de mujer, prolongado, quebrado, que se repetía siempre igual. La Llorona, pensé de inmediato. No porque creyera en eso, sino porque en este país ese sonido ya viene con nombre incluido. Me burlé en voz baja, nervioso, y seguí trabajando. Grave error. El llanto se acercó. No escuché pasos, ni vi sombras. Simplemente estaba más cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás del muro que separa el autolavado del canal pluvial. Un canal grande, profundo, donde ya habían encontrado cosas feas antes. Yo no volteé, no quería darle importancia. Pero el cuerpo reacciona solo, y sentí la piel de los brazos erizarse. El llanto se interrumpió de golpe. Ese silencio fue peor. Entonces escuché algo caer al agua, un golpe seco, pesado, como si hubieran arrojado algo grande al canal. Me acerqué al borde con la linterna del celular. El agua estaba turbia, espesa, y algo flotaba lentamente, chocando con las paredes de concreto. No era basura, era un costal. Me alejé de inmediato. El estómago se me revolvió. No quería saber más. Justo cuando iba a regresar al área iluminada, el llanto volvió. Esta vez del otro lado, dentro del autolavado. Eso no tenía sentido. No había nadie más. Yo había cerrado la reja horas antes. Ahí fue cuando la vi. Una mujer sentada en una de las sillas de plástico, encorvada, con el cabello largo cubriéndole la cara. Estaba empapada, como si hubiera salido del canal. El agua goteaba al suelo, formando un charco oscuro a sus pies.
No levantó la cabeza, solo lloraba, meciéndose lentamente. Quise hablar, preguntar qué hacía ahí, pero la voz no me salió. Me limité a retroceder. La mujer levantó una mano temblorosa y señaló hacia el canal. El llanto se volvió más fuerte, desesperado, casi violento. Sentí que me faltaba el aire. De pronto, escuché más llantos. Venían de afuera, de la calle, del canal, de todos lados. Mujeres caminando despacio, otras arrastrándose, algunas cargando bultos envueltos en cobijas. No eran iguales entre sí, pero todas tenían la misma expresión rota, la misma forma de llorar que no pedía ayuda. Solo repetía una culpa interminable. Una de ellas se acercó demasiado. Pude ver su rostro. Tenía moretones viejos, cicatrices, la mirada perdida. Abrió la boca como para decir algo, pero solo salió ese sonido que ya me estaba volviendo loco. Me empujó sin fuerza, como si no supiera ni por qué lo hacía. Caí al suelo y me raspé los brazos. El dolor me devolvió un poco de lucidez. Corrí. No sé cómo llegué a la oficina. Cerré la puerta, me atranqué contra ella y marqué al 911 con las manos temblando. Cuando llegaron las patrullas, no había nadie, ni mujeres, ni llantos, ni costales. El canal estaba tranquilo, como siempre. Los policías se rieron un poco. Dijeron que seguramente estaba cansado. Pero uno de ellos se puso serio cuando revisaron las cámaras. En el video se me veía solo, corriendo, gritando, cayéndome, hablando con la nada. Pero en un momento, justo cuando yo señalaba el canal, el audio captó algo. Un llanto, bajo, constante, clarísimo. Días después supe que ese canal era usado para tirar cuerpos. Mujeres, sobre todo, muchas madres, muchas con denuncias ignoradas. Algunas seguían rondando la zona, viviendo en la calle, regresando una y otra vez al mismo punto donde lo perdieron todo. La gente las llamaba las lloronas. No eran fantasmas, eran heridas abiertas. Renuncié al autolavado y jamás volví a pasar por ahí de noche. A veces, cuando lavo mi coche en casa y el agua golpea el piso de cierto modo, escucho ese llanto mezclarse con el ruido. No viene de afuera, viene de mi cabeza. Y aunque sé que son personas reales, historias reales, hay noches en las que preferiría que fuera solo una leyenda. Relato número 3. El llanto empezó antes de que amaneciera, cuando la ciudad todavía estaba suspendida en ese punto muerto, donde no es noche ni día. Yo estaba despierto porque no podía dormir. Llevaba semanas escuchando ruidos en el edificio, y esa madrugada decidí sentarme en la cocina con café barato y el celular en silencio. Fue entonces cuando lo oí, filtrándose por la ventana mal sellada. Un llanto largo, ahogado, como si alguien estuviera respirando con dificultad mientras lloraba. Vivía en un departamento pequeño, cuarto piso, frente a un parque lineal que de día era normal y hasta familiar, pero de noche se convertía en otra cosa. Gente durmiendo en bancas, sombras moviéndose entre los árboles, negras, olvidadas. Nada fuera de lo común para la ciudad. Y aún así, ese llanto me puso tenso desde el primer segundo. Pensé en La Llorona. Claro, es imposible no hacerlo cuando uno crece escuchando esas historias. Pero no creía en eso. Lo que sí creía
era que alguien estaba sufriendo allá abajo. Me asomé por la ventana. La luz de los postes apenas alcanzaba a iluminar el sendero del parque. No vi a nadie, pero el llanto seguía, constante como un metrónomo de tristeza. Decidí bajar. No fue por valentía, fue por hartazgo. Me puse unos tenis, tomé las llaves y bajé por las escaleras, sintiendo cómo cada piso me acercaba más a ese sonido. Al abrir la puerta del edificio, el llanto se escuchó más claro. Venía del área donde hay un pequeño canal entubado, cubierto por rejillas viejas. Caminé despacio. El aire olía a humedad y basura. Entonces la vi. Estaba sentada en el borde del canal, de espaldas a mí, una mujer delgada, con un suéter demasiado grande, el cabello largo y sucio cayéndole hasta media espalda. Se mecía lentamente. El llanto salía de ella, como si ya no le quedara nada más dentro. No dije nada. No quise asustarla. Di un paso más y pisé algo blando. Bajé la vista. Era una prenda de bebé, pequeña, manchada. El estómago se me cerró. La mujer dejó de llorar. Se quedó inmóvil. Sentí que había cometido un error. Quise retroceder, pero ella se giró lentamente. Su cara estaba hinchada, con ojeras profundas, los labios resecos y partidos. No me miró a los ojos. Miraba algo detrás de mí, como si yo no importara. Alzó una mano y señaló el canal. No dijo una palabra, solo volvió a llorar, pero ahora era diferente, más fuerte, más desesperado. Me acerqué al borde con miedo y miré hacia abajo. El agua apenas corría. Entre los desechos y ramas había algo atorado en la rejilla. Una bolsa. No quise pensar demasiado. Llamé a emergencias. La voz me temblaba, pero expliqué lo que veía. Cuando colgué, la mujer ya no estaba. El llanto, en cambio, se multiplicó. Venía de distintos puntos del parque, de entre los árboles, de detrás de los juegos oxidados. Mujeres sentadas en el suelo, caminando sin rumbo, algunas cargando cobijas, otras abrazándose el vientre vacío. Todas lloraban igual, no gritaban, lloraban como si llevaran años haciéndolo. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Una pasó a mi lado tan cerca que pude olerla. Sudor viejo, sangre seca, tierra. Tenía los brazos llenos de marcas. No me tocó, pero sentí el roce de su ropa húmeda. Otra se cayó frente a mí y empezó a golpear el suelo con los puños, dejando manchas oscuras en el concreto. El sonido era ensordecedor. Las patrullas llegaron con luces y sirenas. El parque se llenó de gritos de órdenes, radios, pasos apresurados. En cuanto las luces iluminaron el lugar, las mujeres comenzaron a dispersarse. No corrieron, se fueron caminando, como si ya supieran el camino. El llanto se fue apagando poco a poco. Encontraron la bolsa. No me dejaron ver mucho, pero vi suficiente. Un cuerpo pequeño, demasiado pequeño. Me senté en una banca y vomité. Nadie me habló, nadie sabía qué decir. Días después, supe que no era la primera vez. El parque estaba sobre una ruta conocida para abandonar cuerpos. Madres obligadas, presionadas, rotas. Algunas se quedaban rondando el lugar. La gente del barrio las llamaba las lloronas, porque siempre estaban ahí llorando por algo que nadie quería enfrentar. Yo no volví a bajar de noche, pero el llanto no se quedó en el parque. Empezó a escucharse en el edificio. Primero en el pasillo, luego en el elevador.
Una madrugada lo oí dentro de mi baño, como si viniera de las tuberías. Abrí la llave y el sonido se mezcló con el agua. Cerré y seguía ahí. No era imaginación, era memoria. Me mudé meses después, a otra colonia, a otro piso. Todo parecía normal hasta la primera noche de lluvia. El agua golpeaba el suelo con ese ritmo que se parece demasiado a un sollozo. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Desde la ventana vi a una mujer parada en la banqueta, de espaldas, llorando. No bajé esta vez. Cerré la cortina y me quedé sentado en la cama, repitiéndome que no era mi responsabilidad, que no podía hacer nada, que no era real. Pero el llanto siguió, y entendí algo que me pesa más que el miedo. No importa dónde viva, mientras exista gente capaz de romper a otras personas de esa forma, la Llorona no va a ser una leyenda. Va a seguir caminando por las calles, llorando por lo que todos prefieren no ver. Relato número 4. Nunca me dieron miedo las carreteras, hasta que me tocó limpiar una. No manejarla, no vigilarla, limpiarla. Trabajo para una empresa que se encarga de retirar restos después de accidentes graves. Vidrios, fierros, manchas, cosas que nadie quiere ver, pero que alguien tiene que borrar para que la vida siga como si nada hubiera pasado. Aquella madrugada me mandaron a un tramo secundario, de esos que conectan colonias nuevas con pueblos viejos. Era una vía recta, sin luz, con un canal de desagüe corriendo paralelo. El reporte decía, accidente menor, posible atropellamiento. Nada fuera de lo común. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No el normal de la noche, sino uno pesado, como si incluso los insectos se hubieran ido. Apagué el motor y antes de bajar, lo escuché. Un llanto. No era fuerte, era persistente, intermitente, como si quien llorara estuviera demasiado cansado para hacerlo bien. Me quedé unos segundos dentro del vehículo, escuchando. Pensé en una mujer herida, en un familiar de la víctima. Pensé en muchas cosas antes de pensar en la Llorona, porque uno no quiere irse por ese camino. Bajé con el chaleco reflejante puesto y la linterna en la mano. El olor me golpeó de inmediato, sangre seca mezclada con asfalto caliente. La mancha estaba ahí, extendida sobre el carril derecho, ya oscura. A un lado, marcas de arrastre que llevaban hacia el canal. No era un atropellamiento limpio. Algo había sido empujado, jalado, arrastrado. El llanto venía de más adelante. Caminé despacio. El sonido no cambiaba, no se acercaba ni se alejaba. Solo seguía, como si no le importara mi presencia. Al llegar al borde del canal, iluminé hacia abajo. Agua sucia, basura, ramas, nada fuera de lugar, hasta que vi la cobija. Estaba atorada entre los tubos, una cobija infantil, con dibujos descoloridos. Abajo de ella algo más oscuro. No quise enfocar demasiado, pero el estómago se me cerró solo. El llanto se escuchó justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. Había una mujer parada a pocos metros, descalza, la ropa empapada, sucia, pegada al cuerpo. El cabello largo le cubría parte de la cara. No gritaba, lloraba en silencio, con sacudidas pequeñas, como si cada sollozo le doliera físicamente. No me habló, no se acercó, solo levantó el brazo y señaló el canal. Ahí entendí que no era una aparición ni una leyenda. Era alguien real, demasiado real. Alguien que había pasado por algo que la dejó así. Saqué el radio para pedir apoyo, pero el llanto cambió. Se volvió más intenso, más desesperado, casi agresivo.
No venía solo de ella, venía de más lugares, de la carretera, del canal, de la oscuridad detrás de mí. Apagué el radio. Las luces de la camioneta empezaron a iluminar figuras que no había visto antes. Mujeres caminando lentamente por el acotamiento, algunas con la ropa rota, otras con manchas oscuras en las piernas. Varias cargaban bultos envueltos en cobijas, bolsas, chamarras. Ninguna hablaba. Todas lloraban igual. La Llorona, no como fantasma, sino como nombre colectivo, como etiqueta para algo que nadie quiere aceptar. Una de ellas pasó junto a mí. Olía a humedad, a sangre vieja y a tierra. Tenía los brazos llenos de marcas, como si se hubiera rascado hasta romperse la piel. No me miró. Miraba al canal. Todas miraban al canal. El miedo se mezcló con algo peor. Vergüenza. Yo estaba ahí para borrar evidencias, para limpiar el rastro de lo que había pasado, para que al amanecer nadie viera nada. Una de las mujeres cayó de rodillas y empezó a golpearse el pecho, sin hacer ruido, solo llorando más fuerte. Otra se acercó a la cobija del canal y la abrazó, balanceándose, como si arrullara algo invisible. No pude moverme. Las patrullas llegaron minutos después, con luces azules rompiendo la oscuridad. El llanto se dispersó, no de golpe, sino poco a poco, como cuando una multitud se va retirando. Algunas mujeres se perdieron entre los matorrales, otras caminaron por la carretera hasta desaparecer. Solo quedó la primera, la que me había señalado el canal. Los policías hicieron su trabajo. Encontraron el cuerpo, tomaron fotos, hicieron preguntas. Nadie mencionó a las mujeres. Nadie preguntó por el llanto. Yo tampoco dije nada. ¿Cómo explicas eso sin sonar loco? Antes de irse, uno de los oficiales comentó que ese tramo era famoso, que ahí abandonaban cosas, que varias mujeres regresaban siempre, como si no pudieran irse. La gente les dice las lloronas, dijo, casi con burla. Cuando terminé de limpiar, el asfalto quedó negro, liso, limpio, como si nada hubiera pasado. La mujer seguía ahí. Me acerqué con cuidado. El llanto ya era apenas un suspiro. Me miró por primera vez. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero conscientes, humanos. No me pidió ayuda, no me reclamó. Solo miró la carretera limpia y luego el canal vacío. Se dio la vuelta y empezó a caminar, despacio, sin rumbo. Me fui de ahí con una sensación que no se me ha quitado. Desde entonces, cada vez que limpio una escena, cada vez que borro una mancha, escucho ese llanto en mi cabeza, no como un grito, sino como un recordatorio de que hay horrores que no se aparecen, se repiten, y que mientras sigamos limpiando sin mirar atrás, la Llorona va a seguir caminando por las carreteras, llorando por lo que ya no está y por lo que nadie quiso salvar. Relato número 5. La primera vez que escuché el audio, pensé que era una broma pesada. Trabajo moderando contenido para una empresa de redes sociales, de esas que nadie quiere mencionar, pero que todos usan. Mi turno es de noche y consiste en escuchar audios reportados, notas de voz, llamadas filtradas, grabaciones extrañas. Casi siempre es basura. Gente borracha, amenazas falsas, gemidos, chistes malos. Nada nuevo. Ese archivo llegó sin descripción, solo en código y una marca roja que decía prioridad alta. Le di play. Era un llanto. No dramático, no exagerado. Un llanto sostenido, irregular, con respiraciones cortadas, como de alguien que lleva horas llorando sin parar.
El sonido tenía ruido de fondo, tráfico lejano, un perro ladrando, algo metálico vibrando. No parecía actuado, tampoco era limpio, se escuchaba real, demasiado real. A los 20 segundos, alguien susurró algo. No entendí qué. Luego el audio se cortó. Pensé en La Llorona, claro. En este país cualquier llanto grabado termina en eso. Pero yo no estaba para supersticiones. Marqué el archivo como posible situación de riesgo real y seguí con el siguiente. Grave error. Esa noche llegaron otros 4 audios iguales. Distinto código, misma duración aproximada, mismo llanto, mismo ruido de fondo. En uno se escuchaba agua correr, en otro un motor encendido, en otro pasos rápidos y un golpe seco. Ninguno tenía diálogo claro, solo llanto. Mi compañero del cubículo de al lado se quitó los audífonos y me dijo que también le habían tocado. Dicen que es La Llorona. Se rió, pero se notaba incómodo. Nadie se rió de vuelta. Al final del turno, ya me dolía la cabeza. Ese llanto se me había quedado pegado, como cuando escuchas una alarma demasiado tiempo. Me fui a casa con los audios repitiéndose en la mente. A la mañana siguiente, al llegar, mi supervisora nos reunió. Dijo que esos archivos venían de una misma zona de la ciudad. Un corredor de colonias normales, nada peligroso. Audios subidos desde celulares distintos, cuentas distintas, horarios distintos, pero el sonido coincidía demasiado. Nos pidió especial atención. Esa noche me tocó uno diferente. No era solo llanto. Se escuchaba respiración agitada y una voz masculina, baja, nerviosa. Decía cosas sueltas. Ya cállate, no era así, no me veas. Luego, un golpe. Luego el llanto, más fuerte, casi ahogado. Después, un ruido como de algo arrastrándose y agua chapoteando. Cerré el archivo con las manos sudando. Busqué el mapa interno que usamos para detectar patrones. Todos los audios venían cerca de canales pluviales, ríos entubados, desagües, zonas donde la gente tira basura y otras cosas. Alguien en el chat interno escribió: La Llorona anda viral. Otro respondió con emojis. Yo no escribí nada. El siguiente audio fue el peor. Empezaba con silencio. Luego un llanto muy cerca del micrófono. Se escuchaba la voz de una mujer, quebrada, repitiendo una frase apenas audible. No la entendía completa, pero alcancé a distinguir una palabra: perdón. El sonido de fondo era un cuarto cerrado. Ventilador, moscas, algo goteando. De pronto, el audio cambió. Se escuchó otra voz femenina, luego otra y otra, distintas, superpuestas, todas llorando al mismo tiempo. No gritaban, lloraban como si se estuvieran desmoronando por dentro. El archivo terminó con un golpe seco, como un celular cayendo al suelo. Me quité los audífonos. Fui al baño y vomité. Esa madrugada casi no dormí. Al día siguiente, las noticias locales hablaban de un hombre detenido cerca de un canal. Tenía varios teléfonos encima. En uno de ellos, audios. No dieron detalles, pero mencionaron que se investigaban desapariciones recientes. Mujeres, madres, bebés. En la oficina, nadie habló del tema. Los audios dejaron de llegar hasta una semana después. Esta vez, el archivo no venía de la calle, venía de un departamento. El ruido de fondo era idéntico al mío. Refrigerador viejo, tuberías, un perro lejano. El llanto estaba ahí, otra vez, muy cerca.
demasiado. Me quedé helado cuando reconocí algo más. El ventilador era igual al mío. Revisé el código del archivo. La ubicación era mi colonia, a 2 calles de mi edificio. La hora de grabación, 2 de la mañana. Yo había estado dormido. El llanto continuó y por primera vez entendí las palabras. No era un lamento al azar. Era una mujer narrando, entre sollozos, lo que había hecho. No con detalle, sino con culpa. Decía nombres, fechas, lugares. Hablaba de presión, de miedo, de alguien que no la dejó elegir. Hablaba de un canal. Al final del audio se escuchó una frase clara: que me oigan, aunque sea así. Ese día pedí permiso para salir antes. Caminé por la Polonia como si nunca la hubiera visto. Llegué al canal. Había flores marchitas, veladoras apagadas, ropa infantil colgada en la reja. No había nadie llorando, solo el eco de lo que ya había pasado. Entendí entonces por qué la gente habla de La Llorona como si fuera algo que aparece. No aparece, se filtra, en audios, en historias, en susurros que nadie quiere escuchar completos. No es un fantasma, es un conjunto de voces reales, rotas, obligadas a cargar con algo imposible. Renuncié poco después. A veces cuando deslizo videos en el celular y aparece uno sin sonido, siento alivio. Otras veces el audio se activa solo por un segundo. Un llanto bajo. Familiar. No lo borro, porque si nadie los escucha, si nadie aguanta ese sonido incómodo, entonces sí se convierten en leyenda. Y eso sería peor que cualquier historia de terror. Relato número 6. El año nuevo siempre había sido ruidoso en mi familia. Por eso me pareció extraño que esa vez el silencio pesara tanto desde que llegamos. Eran las 9 de la noche del 31, y la casa de mi tía, normalmente llena de música y gritos, estaba apagada, con las luces prendidas solo a medias, y las ventanas cerradas como si no esperaran a nadie más. Apenas bajé del coche, sentí esa incomodidad que no sabes explicar, como cuando llegas a un lugar donde ya pasó algo importante y tú te lo perdiste. Mi madre dijo que seguro todos estaban cansados, que el año había sido pesado. Yo asentí, pero algo no cuadraba. Nos recibió mi prima con una sonrisa forzada. No abrazos largos, no bromas. Pasamos directo al comedor. La mesa estaba puesta, pero faltaban sillas. Noté el espacio vacío casi de inmediato. Mi tía no estaba. Pregunté por ella y mi prima dijo que salió un momento, sin mirarme. Nadie agregó nada, nadie preguntó más. En cualquier otra familia, eso habría generado ruido, pero ahí todos parecían de acuerdo en no tocar el tema. La cena transcurrió rara. Cubiertos chocando, platos sirviéndose, fuegos artificiales lejanos entrando por las paredes. Nadie brindó, nadie mencionó deseos. A ratis, alguno se quedaba mirando fijo hacia el pasillo que daba al patio trasero, como esperando algo. Yo sabía que algo estaba mal cuando mi tío, que siempre bebía desde temprano, tenía el vaso intacto. Faltando 15 minutos para las 12, escuché movimiento afuera. No fue un ruido fuerte, más bien pasos sobre la grava del patio. Varias miradas se levantaron al mismo tiempo. Mi abuela se persignó sin darse cuenta. Alguien murmuró: ya volvió. La puerta del patio se abrió. Mi tía entró empapada, con el vestido oscuro pegado al cuerpo, el cabello mojado y los pies llenos de lodo. No traía abrigo, aunque hacía frío.
No pidió disculpas, no explicó nada. Caminó despacio hasta su lugar y se sentó como si nada, dejando un rastro de agua en el piso. Ahí fue cuando noté el olor. No era solo humedad, era un olor pesado, metálico, mezclado con tierra y algo más que me revolvió el estómago. Nadie comentó nada, nadie se levantó a limpiar. Era como si todos hubieran ensayado esa escena antes. Mi tía levantó la vista y me miró. Tenía los ojos hinchados, rojos, pero secos. No parecía haber llorado recientemente, más bien parecía agotada, vacía. Empezaron las campanadas en la televisión. Todos se levantaron con movimientos torpes, abrazos rápidos, mecánicos. Cuando me acerqué a mi tía, ella me sostuvo del brazo con más fuerza de la necesaria. Se inclinó un poco y me dijo en voz baja algo que todavía me cuesta repetir. Si escuchas que dicen La Llorona, no es una historia. Me soltó y se apartó como si nada. El brindis pasó sin emoción. Afuera, los cohetes estallaban. Los vecinos gritaban. Los perros ladraban. Dentro de la casa, el ambiente estaba tenso, contenido, como si todos esperaran que algo terminara de suceder. Minutos después, mi primo menor preguntó si podían ir a tirar fuegos al patio. Mi tío dijo que no. Su voz tembló al decirlo. Fue la primera vez que alguien mostró miedo abiertamente. Yo aproveché la distracción para ir al baño, que daba al mismo pasillo del patio. Al pasar, vi la puerta trasera entreabierta. El frío entraba directo. Afuera, la luz del foco apenas alcanzaba a iluminar el terreno del fondo. Y ahí vi algo que no debía estar. Una cubeta de plástico volteada, manchada por dentro. Al lado, una cobija infantil, doblada de forma torpe, como si alguien la hubiera dejado caer. El olor era más fuerte ahí. Escuché pasos detrás de mí. Era mi tía. No se asustó de verme. No intentó ocultar nada. Solo cerró la puerta con seguro y apoyó la frente en la madera. Respiró hondo, como si ya no pudiera cargar más. No gritó, no lloró. Me habló sin mirarme. Me dijo que ese año había sido el peor, que la familia no siempre protege, que a veces es la que empuja, que hay decisiones que no se toman solas, que cuando nadie te escucha, el silencio se vuelve peligroso. No explicó todo, no hizo falta. Entendí cuando mencionó el canal que pasa detrás de la casa, el mismo donde de niños nos decían que no jugáramos porque ahí sale la Llorona. Nunca fue un fantasma. Era una advertencia disfrazada de leyenda. Una forma de no decir lo que realmente pasaba ahí desde hace años. Me pidió algo horrible, que no dijera nada esa noche, que dejara que el año nuevo pasara, que la familia necesitaba eso para seguir fingiendo normalidad. No supe qué responder. Me sentí cómplice solo por escucharla. Las horas siguientes fueron borrosas. Algunos se fueron temprano. Nadie salió al patio. Nadie volvió a mencionar su ausencia. Antes de irnos, mi tía ya se había cambiado de ropa. Estaba seca, limpia, como si nada hubiera ocurrido. Al subir al coche, mi madre dijo que menos mal todo salió tranquilo. Esa frase me persigue. Semanas después, supe que encontraron algo en el canal. No lo mencionaron en las noticias, solo una nota breve, un incidente aislado. La gente del barrio volvió a decir lo mismo de siempre, que por ahí se aparece la Llorona, que en Año Nuevo se siente más. Yo ya no corrijo a nadie. Cada vez que llega diciembre y la familia empieza a organizar la cena, pienso en esa noche,
en la mesa incompleta, en el olor, en la cobija doblada. La Llorona no llora siempre. A veces se sienta a la mesa, brinda contigo y te mira a los ojos, esperando que también decidas guardar silencio. Relato número 7. Entré al hospital con la camisa aún pegajosa de sangre que no era mía y con la sensación de que algo ya había salido mal desde antes del choque. No hablo del accidente, sino de esa intuición rara que te aprieta el pecho cuando sabes que la noche no va a terminar como debería. Eran casi las 2 de la mañana y Urgencias estaba lleno, como siempre, pero había un ambiente distinto, más pesado, como si todos estuviéramos esperando una mala noticia que aún no llegaba. Habíamos chocado en una avenida común, de esas que cruzas todos los días sin pensarlo. Un taxi se pasó el alto y nos dio de costado. Nada espectacular, nada de película. Mi hermano iba inconsciente, respirando raro, y yo solo tenía golpes y un corte en la frente. La ambulancia nos separó. A él se lo llevaron directo, y a mí me mandaron a esperar. Ahí empezó todo. La sala de urgencias olía a desinfectante barato y a miedo. Gente sentada en sillas de plástico, algunos dormidos, otros con la mirada perdida. Nadie hablaba fuerte. En una esquina vi a una mujer que no encajaba con el resto. No estaba herida, no tenía acompañantes, no parecía esperar atención. Solo estaba sentada, muy derecha, con las manos sobre las piernas, mirando al piso. Vestía una bata de hospital, pero estaba manchada, no de sangre fresca, sino de esas manchas viejas que ya no salen. El cabello largo le caía sobre la cara, húmedo, como si se hubiera lavado mal o como si hubiera salido corriendo bajo la lluvia. No lloraba, eso fue lo primero que noté. No lloraba, pero su cara tenía esa expresión que se queda después de haberlo hecho durante horas. Pensé en la Llorona sin querer, no como fantasma, sino como concepto, esa imagen que todos traemos grabada aunque digamos que no creemos. Me sacudí la idea y me senté lejos. Pasaron los minutos y nadie decía nada. Cada vez que se abría una puerta, todos levantaban la cabeza. Cuando llamaron a un nombre que no conocía, la mujer de la bata se puso de pie. Caminó hacia el pasillo equivocado. Una enfermera la detuvo del brazo. No escuché lo que dijeron, pero la mujer no se resistió. Solo regresó a su silla y se sentó de nuevo. Algo en ese gesto me incomodó más que cualquier grito. Un médico salió y pronunció el apellido de mi hermano. Me levanté de golpe. Me dijo que estaba estable, pero que lo iban a pasar a observación. Alivio mezclado con cansancio. Me pidieron esperar. Volví a sentarme. La mujer seguía ahí. Ahora tenía una bolsa de plástico entre las manos. La apretaba y soltaba, una y otra vez, como si contara algo invisible. En un movimiento brusco, la bolsa se rompió y algo cayó al piso. Un pequeño zapato, infantil, de esos que apenas duran meses, porque los niños crecen rápido. La mujer lo recogió de inmediato y lo guardó dentro de la bata. Nadie más pareció notarlo. Yo sí, sentí un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con mi hermano. Me levanté para ir al baño, y al pasar junto a ella, levantó la cabeza. Me miró directo a los ojos. No había reproche, no había locura, solo cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. Murmuró algo muy bajo. No entendí las palabras, pero entendí el tono. No estaba hablándome a mí. Estaba hablándole a alguien que ya no estaba ahí. En el baño me lavé la cara. El agua estaba fría. Cuando levanté la vista al espejo, me di cuenta de que mis manos temblaban. Al salir,
La sala estaba más vacía. La mujer ya no estaba en su silla. La busqué sin saber por qué. La vi al fondo, cerca de una camilla cubierta con una sábana. No había médicos alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para escuchar. No era un llanto, era una respiración entrecortada, como cuando intentas no hacer ruido, pero el cuerpo ya no coopera. Tenía una mano sobre la sábana. No la levantaba, solo la apoyaba ahí, como si necesitara sentir algo. Una enfermera apareció y le pidió que se retirara. La mujer no respondió. La enfermera levantó un poco la sábana para revisar algo, y entonces la mujer reaccionó. Se aferró a la camilla con fuerza. La enfermera gritó por ayuda. 2 camilleros llegaron y la separaron. La mujer cayó al suelo, y ahí sí soltó un sonido, corto, seco, que me heló la sangre. No era un grito, era aceptación. La levantaron y se la llevaron por un pasillo lateral. Nadie explicó nada. Nadie comentó nada. La camilla quedó sola. Más tarde, cuando finalmente pude ver a mi hermano, ya amanecía. Estaba dormido, lleno de cables, pero vivo. Me senté a su lado y sentí que el cuerpo por fin me pasaba factura. Cerré los ojos solo un momento. Cuando desperté, vi algo que no debería haber estado ahí. En la silla junto a la cama había un pequeño zapato infantil, igual al que había visto antes. No pregunté, no quise llamar a nadie. Lo tomé y lo guardé en mi mochila, sin saber por qué. Antes de irme, un médico mayor me detuvo. Me dijo que esa noche habían llegado varias víctimas de accidentes, que uno en particular había sido complicado. Una mujer atropellada con su hijo. El niño no sobrevivió. La madre había entrado en shock y se había escapado de observación varias veces. La gente dice que parece la Llorona, comentó sin emoción. Siempre regresa donde cree que todavía puede arreglar algo. Salí del hospital con el sol ya alto y el ruido normal de la ciudad. Todo seguía igual, demasiado igual. Nunca supe qué hacer con ese zapato. Lo tiré días después, lejos de casa. A veces, cuando paso frente a un hospital, recuerdo esa mirada cansada, esa forma de aferrarse a una camilla, como si fuera lo último que la conectaba con la realidad. La Llorona no siempre anda cerca de ríos ni aparece de noche. A veces se sienta en una sala de urgencias, rodeada de gente, esperando que alguien le diga que todo fue un error, aunque en el fondo ya sepa que no lo fue. Relato número 8. La vi por primera vez antes de que saliera el sol, cuando el río todavía parecía una sombra larga y espesa entre los árboles. Yo iba temprano, porque trabajo descargando cajas en el mercado y me gusta cruzar por el camino de tierra para ahorrar tiempo. No es un lugar peligroso, al menos no oficialmente. La gente del pueblo siempre ha dicho que ahí pasan cosas, pero también dicen eso de cualquier lugar donde alguien se ahogó alguna vez. La mujer estaba de espaldas, metida hasta las rodillas en el agua, lavándose los brazos con una calma que no combinaba con la hora ni con el frío. Llevaba un vestido viejo, claro, pegado al cuerpo. El cabello largo le caía pesado, oscuro, como si nunca terminara de secarse. No me miró, no hizo nada raro. Aún así, sentí esa incomodidad inmediata que te dice que algo no encaja. Seguí mi camino sin detenerme. Pensé que era alguien del pueblo, quizá de esas personas que creen que el río limpia las malas energías. Aquí hay mucha gente así,
supersticiosa. No le di más vueltas. Al día siguiente la volví a ver. Misma hora, mismo lugar, mismo vestido. Esta vez estaba más adentro del río, inclinada, restregándose el cuello y el pecho con una fuerza que ya no parecía normal. El agua se movía alrededor de ella con pequeñas ondas sucias. Me detuve unos segundos, más por curiosidad que por preocupación. Ella levantó la cabeza apenas, lo suficiente para que viera su cara reflejada en el agua. Tenía marcas en los brazos. No eran moretones recientes, eran viejos, amarillentos, mezclados con cicatrices delgadas, como si alguien la hubiera sujetado muchas veces. No crucé miradas con ella, seguí caminando. En el mercado comenté lo que había visto. Un señor viejo me dijo que no me metiera, que esa mujer llevaba meses bajando al río todos los días. Dicen que es la Llorona, añadió sin drama, como quien habla del clima. Me reí, no por burla, sino por costumbre. Aquí cualquier cosa termina siendo la Llorona. Pero empecé a fijarme más. Cada mañana estaba ahí. A veces se metía hasta la cintura, otras solo se mojaba la cara y los brazos. Nunca llevaba jabón, ni toalla, ni ropa limpia para cambiarse. Siempre el mismo vestido, siempre el mismo ritual. No lloraba, no gritaba, no hablaba. Solo se lavaba, como si intentara quitarse algo que no se veía. Una mañana noté algo nuevo. En la orilla, entre las piedras, había ropa infantil, pequeña, bien doblada. Me quedé mirándola más de lo necesario. No vi niños cerca, no escuché risas, solo el río y los pájaros despertando. Ese día regresé más tarde de lo normal, y la mujer seguía ahí. El sol ya estaba alto, su piel se veía roja, irritada. Se frotaba las piernas con tanta fuerza que pensé que se estaba lastimando. Al moverme, una piedra rodó y hizo ruido. Ella se giró de golpe. Me miró directo. Tenía los ojos hundidos, brillosos, no de lágrimas, sino de algo peor. Cansancio puro. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Bajó la vista y siguió lavándose. Esa noche soñé con el río, no con la mujer, con el agua arrastrando cosas que no debía. Pasaron los días y el ambiente del pueblo empezó a ponerse raro. Algunos decían que habían encontrado restos más abajo, cerca del puente. Otros hablaban de perros desenterrando cosas. Nadie decía qué exactamente. Solo se repetía la palabra río. Una mañana, la mujer no estaba. El río se veía igual de turbio, igual de lento, pero la orilla estaba vacía. La ropa infantil seguía ahí, húmeda, como si nadie la hubiera tocado. Sentí alivio y luego algo parecido a culpa. Al día siguiente, regresó. Esta vez estaba sentada en una piedra, fuera del agua. Tenía las manos temblando. El vestido estaba rasgado a la altura del vientre y vi algo que me hizo detenerme en seco. Su abdomen estaba lleno de marcas recientes, uñas clavadas, heridas mal cerradas. Sin pensarlo demasiado, me acerqué, no para ayudarla, sino para entender qué estaba pasando. Ella no se alejó, no se cubrió, solo levantó la cara y me miró con una expresión que no voy a olvidar nunca. No era tristeza, era una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Dijo una sola frase, en voz baja, como si se la dijera al río y no a mí. Si no me limpio, no se va. No pregunté qué, no pregunté quién. Ese mismo día, más abajo del río, encontraron algo. Esta vez sí salió en las noticias locales. Un cuerpo pequeño. El agua lo había llevado lejos, pero no lo suficiente. Dijeron que llevaba días ahí. La mujer volvió al río al día siguiente, y al otro.
y al otro. Ya no se metía tanto, se quedaba en la orilla, lavándose las manos una y otra vez. A veces se quedaba mirando el agua por horas inmóvil. La gente empezó a evitar ese camino. Decían que verla daba mala suerte, que era la Llorona que traía desgracias. Unos días después llegaron policías. Hablaron con algunos vecinos. Se acercaron al río. Tomaron fotos. Yo los vi desde lejos. La mujer estaba ahí como siempre. Nadie pareció notarla. Esa tarde no volvió. El río siguió pasando. La ropa infantil desapareció. El camino volvió a usarse. La gente empezó a decir que la Llorona se había ido, que el río ya estaba tranquilo. Yo no, porque semanas después, cuando empezó la temporada de lluvias y el río creció, el agua se llevó varias cosas, entre ellas una bolsa negra atorada entre las ramas. La vi cuando bajé a mirar desde el puente. Dentro había ropa, un vestido claro, rasgado. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, el río se ve igual que siempre. No hay fantasmas, no hay apariciones. Solo agua sucia y silencio. Pero cuando alguien menciona a la Llorona, ya no pienso en gritos ni en lamentos. Pienso en esa mujer intentando lavarse todos los días, convencida de que si el agua lograba quitarle la culpa de la piel, tal vez podría dejar de regresar. Y eso, para mí, es mucho más aterrador que cualquier leyenda.